han sido alumnos y exalumnos puedan verlos, pues. ¿Qué tal? Muy buenas días para ustedes allá que se encuentren en América, en la Ciudad de México o en Bolivia o en Ecuador, que creo que son algunos de ustedes. Pues bueno, ¿qué quería hacer el día de hoy? El día de hoy quería compartirles un poco de mi experiencia personal. Esto creo que puede ser muy útil para todos ustedes que han tomado ya un curso con el Inge de Control y que yo creo que tienen un cierto interés en no solo esta parte teórica, sino en un poco más, ¿no? Cómo está la situación, cómo la veo yo y algunas experiencias personales que he tenido desde que entré a trabajar en un proyecto en el cual utilicé ingeniería de control y algoritmos bien importantes. Finalizar el proyecto ya en este momento en la búsqueda de una oportunidad diferente. Entonces, eso es lo que quiero tratar de transmitirles el día de hoy. Ojalá y les sea de gran utilidad. Y por eso titulé a esta presentación Estimación en tiempo real y específicamente sistemas de energía. Son lecciones que he aprendido de la parte de modelado de baterías. Y no solo eso. Les cuento que esta presentación que hice aquí, que les voy a compartir aquí, la hice en una entrevista que tuve hace unos días, bueno, la semana pasada específicamente, para una empresa no necesariamente de esta área, de un área diferente, que estaba buscando un tipo de ingeniero como nosotros, que estamos interesados en ingeniería de control. Entonces les voy a compartir un poco de lo que puse ahí con unas ideas extra. Las ideas extra espero que les sean de utilidad porque creo yo que parten de una investigación que he hecho personal sobre cómo está el mercado y cuáles son las habilidades que se esperan de un ingeniero de control, de alguien con maestría o de alguien con doctorado en el área, ¿vale? Bueno, entonces todos aquí conocemos, creo yo, qué son específicamente los estimadores en tiempo real, ¿verdad? ¿Y por qué la estimación en tiempo real es importante? Yo creo que estamos de acuerdo de que hay sistemas que tienen estados internos, cosas que no se miden, pero tú tienes cosas que sí puedes medir, como las entradas y las salidas, y un estimador es simplemente un algoritmo que usa esa información en forma de estadística o en series de tiempo para poder darte una mejor aproximación de las salidas que incluyen ciertos estados y los estados que no puedes medir. Nosotros ya sabemos a qué le conocemos como estados, como ingenieros de control, esto no es nada nuevo. Y fíjense que no solo en los temas que les voy a mostrar el día de hoy es útil, pero también por ejemplo, en algún tipo de sistema energético complejo. O sea, hay estados que son útiles, no sé, pueden pensar en estado de carga, la presión, el nivel de saturación, puede ser valores, velocidades, posiciones en espacio tridimensional, o sea, geolocalización, ¿verdad? Todo esto son información que tratas de inferir a partir de mediciones que sí puedes hacer. Y ahí es donde unos estimadores son importantes, ¿no? Entonces, los estimadores nos ayudan a inferir dinámica interna en tiempo real y por eso son importantes en control, diagnóstico y seguridad. O sea, tanto sirven como para diseñar un control como para hacer predicciones sobre el comportamiento del sistema y esas predicciones pueden incluir casos extremos, fallos o algún estado que podríamos llamarle abrupto, un cambio abrupto, ¿sí? Bueno, en el caso de las baterías, fíjense, o sea, lo que puedo compartirles es que las baterías son un sistema que la gente trata de modelar utilizando circuitos eléctricos básicos. Entonces, las baterías las modelan, por ejemplo, este es el modelo que nosotros utilizamos en Brill Power. Y en Brill Power utilizamos este modelito. Este modelito incluía una resistencia en capacitor en paralelo, una resistencia en serie y una resistencia de contacto, le llamaban. Es una resistencia básicamente cuando digo de contacto, es tal cual del elemento que se porta en las baterías para poder hacer las mediciones, o sea, del contacto.
Y esa resistencia pues modifica el comportamiento. Noten que el circuito tiene una batería, una fuente de poder dependiente. ¿De quién creen que sea dependiente? Pues es dependiente del estado de carga. Ese Z es el estado de carga, o sea, es ahí es donde está la complejidad. Y tiene otra impedancia que se le conoce como histéresis. Y eso es porque resulta que el estado de carga de la batería tiene una trayectoria diferente. Si tú haces la curva de voltaje contra estado de carga, tiene una trayectoria diferente cuando va en sentido de la carga a cuando va en el sentido de la descarga. Entonces hay algo como esto. O sea, hay un proceso en el que tú tienes aquí voltaje, tienes estado de carga, y cuando vas en sentido de carga, incrementando, se ve así, pero cuando vas decrementando, se ve así. Entonces hay una histéresis, ¿sí? Y esta histéresis está siendo modelada con esta impedancia y, o sea, ese cambio, esta pequeña diferencia entre qué pasa con la carga y qué pasa con la descarga, y luego tienes una fuente dependiente del estado de carga. O sea, es un sistema altamente no lineal. Entonces, obviamente, y no solo eso, sino que es variante en el tiempo, fíjense. ¿Por qué? Porque estas resistencias pueden cambiar también siendo dependientes del estado de carga. Imagínense, siendo dependientes del estado de carga, de la corriente de entrada puede ser, o sea, es un modelo muy complejo. Y para eso hay gente que se encarga de hacer estos modelos, de encontrar esos parámetros con precisión. Es importante estimar los parámetros del mismo, etcétera. Todo con tal de poder estimar mejor el estado de carga de las baterías. Y eso, pues, ¿para qué? Pues para que puedan hacer predicciones de cuánta vida le queda a la batería. Y en especial cuando las baterías vienen de segunda vida, o sea, cuando ya no son nuevas de fábrica, ¿no? Sino que seguramente vienen de ser utilizadas en autos eléctricos como primer paso en su vida y después, en lugar de desperdiciarlas, les tratan de dar una segunda vida utilizándose en otro tipo de sistemas para otro tipo de operaciones. Esa es la idea. Y lo peor de esto es que necesita filtros en tiempo real, porque pues esa estimación para hacer las operaciones, imagínense que tiene un banco de 10, 20 baterías. Si tú pierdes de vista cuál es el estado de carga, pues las puedes sobrecargar y hacer que exploten prácticamente. ¿Ok? O sobrecargar o sobredescargar. Esa es la idea. Bueno, entonces, en este caso, una estimación bien interesante que nosotros, los que hemos estado en eje control y hemos tomado el curso de filtros de Kalman, hemos visto que la idea aquí, pues, es utilizar al menos un filtro de Kalman. Y no cualquier filtro de Kalman. Puede ser un filtro de Kalman extendido, puede ser filtro de Kalman on-centered, puede ser filtro de partículas, etc. Entre más complejo el algoritmo, en principio es mejor, pero siempre hay una restricción. Cuando tú trabajas estas ideas en la vida real, en este caso, pues tendríamos que buscar que el algoritmo no sobrepasara la capacidad de memoria de nuestro sistema embebido. Y el sistema embebido no era otra cosa más que un simple microcontrolador de 32 bits, el cual estaba en una placa que no solo ejecutaba el estado de carga, sino que también hacía el control de voltaje de carga-descarga de las baterías. Entonces ahí tenía varias operaciones que hacer y varias cosas que procesar. Otra cosa que era importante que hiciera este sistema embebido era mandar información a la nube a través de algo que le llamábamos Gateway, que ya tenía un sistema, un procesador más potente, pero digamos que era el procesador más potente conectado a un microcontrolador de 32 bits que iba por un paquete de un N cantidad de baterías que estaban en paralelo o en serie. Y bueno, o sea, en esta experiencia yo traté de aplicar estos algoritmos, funcionaron. Uno de los problemas que tienes que hacer es que tu estimación sea con el menor error posible. Entonces conseguimos cosas de menos de 1% o 2% de error, lo cual es bastante. Y también pues traté otras cosas, pero no todas estas se lograban poner en producción. ¿Por qué? Porque por esas desventajas que les digo de la capacidad. Mucho de esto se queda como le llaman blue sky, o sea, simplemente en ideas de investigación y que al final la gente no puede tratar de llevarlas a cabo, ¿sale?
Entonces, eso fue lo que nosotros pues aplicamos en estos algoritmos. Miren, esa es la idea que tenían esta startup. La startup prácticamente decía, yo tengo ciertos productos, ¿no? Tengo este producto y este producto. En este momento ellos se están enfocando más en este producto porque el mercado es tal que es más fácil hacer solo software que hardware a la vez. Entonces, en esta parte, digamos, de Grid Analytics, lo que hacían era crear algoritmos para a través de la nube, o sea, era data science, data analytics, hacer dashboards, visualizar información, corregir, estimar mejor el estado de vida con algoritmos más complejos, ¿no? Algoritmos que no incluían deep learning, porque el deep learning no es nada favorable en esta aplicación, se los hago saber. Y no solo en esta, en muchas otras. O sea, deep learning es de las cosas menos, digamos, apreciadas en el mundo de las baterías. Así se los puedo aclarar. Entonces ahí, como les decía, yo estaba trabajando en esta parte, que es el Bril Core o Bril OS, y pues básicamente eso había una conexión con la nube, y la idea es que hubiera un lazo de retroalimentación, como bien lo marcan estas flechitas, ¿no? O sea, que hubiera comunicación en ambos sentidos, que la nube me dijera cómo corregir mi filtro de Kalman, y mi filtro de Kalman podría corregir el algoritmo que estuviéramos haciendo de data analysis, de forecasting, etcétera. Y aquí les cuento algo bien interesante, o sea, imagínense, ¿no? Empezamos a hacer todo en MATLAB, ¿no? Y la gente, hay muchos puestos, ahorita les voy a contar de eso, de trabajos donde la gente utiliza MATLAB, y hay un puesto específico en la industria que tiene el nombre hay un nombre, pues, para este puesto, y es clave que tú sepas utilizar MATLAB. Entonces usas MATLAB para generar código, en especial en C embebido, y ese es el que programas. Así empezamos nosotros. Yo hace 2 años, cuando inicié, empezábamos a programarlo así. Pero MATLAB es costoso. Entonces, cuando estás en una empresa pequeña, pues tratan de evitarlo, ¿no? Entonces, en lugar de usar MATLAB, empezamos a escribir todo, o sea, todos los estimadores en puro C++, puro. Entonces logramos, o sea, hicimos todo lo mismo que que en un principio habíamos generado en MATLAB, pero directamente en C++. Eso me llevó a desarrollar otras ideas y otras problemáticas, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo le hacías para probar que tu algoritmo fuera correcto o no? O así. Pues usábamos algo más de alto nivel, Python. Entonces, de Python hacías algo que se llamaban wrappers, que es la forma en la que tú conectas 2 lenguajes de programación diferentes. Y ese wrapper es lo que te permite agregar a una librería de C++ como un módulo en Python. Entonces, si tú haces, que por ahí les voy a compartir también un repositorio que estoy haciendo, si tú haces un control PID, ¿no? Como una clase en C++ o en C, la puedes mandar llamar en Python y puedes correr cualquier objeto o variable que tengas en C++, pero de C Python, así como NumPy o Numba, que son parte también escritos en otro lenguaje de programación. Entonces, sí, a eso le llaman wrapper. Y no solo eso, fíjense, hay otra parte interesante aquí, que hay mucho trabajo en el cual necesitas hacer cómputo en paralelo, cómputo porque quieres hacer grandes análisis con muchas datas. Y para eso empecé a usar algo que se llama OpenMP. OpenMP es algo que te ayuda a paralelizar, al menos en núcleos, lo que hace C++. OpenMP, hay otra cosa que traté de usar en lugar de OpenMP que se llama Vulkan, y Vulkan es una cosa horrible. O sea, yo siento que me recordó a cuando trabajaba con ensamblador y con VHDL para las FPGAs, porque necesitas conocer pues el sistema embebido tal cual. O sea, necesitas entender la arquitectura del el GPU que vas a utilizar para hacer la paralización, ¿no? Bueno, entonces, yo siento que de toda esta experiencia, pues al final, estas eran algunas cosas que me di cuenta que eran importantes, ¿no? O sea, tenía que tener interés en que la latencia, o sea, la cantidad de memoria y tiempo utilizado, en específico tiempo,
fuera mínimo, porque el periodo muestreo tenía que ser tal. Entonces, si ellos pensaban en resolver el siguiente problema, ¿no? ¿Qué pasa si tengo N paquetes de baterías en paralelo? Y de ellas nada más adquiero voltaje y corriente. Y quiero obtener un estado de carga del todo, ¿no? Entonces, obviamente tenían que hacer algo para realizar ese cálculo, ¿no? Estamos hablando de 100 o 40 o menos de 500 paquetes de baterías. Otra cosa que noté es que es importante evaluar resultados, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para evaluar que lo que tú estás haciendo es correcto? ¿Cómo le haces para evaluar que lo que tú estás haciendo es correcto? Entonces yo ahí pues entró más mis habilidades matemáticas y analíticas, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para entender que tu algoritmo está entregando lo suficiente, lo que es, y entonces hay progreso, ¿no? Porque la diferencia entre lo académico y lo industrial sí tiene que ver con cómo defiendes tus resultados, ¿no? Y el tiempo que puede pasar para defenderse y el progreso y cómo se mide. Entonces acá era importante visualizar, fíjense, o sea, visualizar cómo hacíamos las cosas. Yo utilizaba una herramienta que se llama Streamlit de Python, que te permite hacer como una especie de página web donde tú puedes hacer correr y visualizar resultados. Y la otra es la elección de las métricas, o sea, qué métricas, qué valores son los que definen tus errores y qué comparaciones haces. Entonces, para esto es importante entender mucho estadística y sistemas estocásticos. Se los pongo porque fue como clave. Y bueno, o sea, a grandes rasgos, para ya pasar a lo siguiente, que creo que es lo más relevante para todos ustedes que están aquí, es ¿qué me llevo yo de esa experiencia que tuve? Pues en la parte, al menos industrial, que me tocó experimentar como ingeniero de software senior de control, pues tienes que empezar a generar, visualizar y leer sobre ciertos algoritmos, la física del mismo. Es importante generar un código usable, útil, generar buenos tests e integrarlos al final a tu solución. Entonces hay herramientas para hacer todo. Y ahí yo empecé a tener que lidiar con desarrollo de software. O sea, ya no tanto ingeniería de control, sino empezar a entender más a la gente que trabaja en desarrollo de software y qué es lo que les interesa. Y no solo eso, sino desarrollo de software industrial. ¿Verdad? O sea, es un mundo. Y ahorita sí quiero complementar más. Ahora, el siguiente diapositiva, si no me equivoco, es importante. Pues hace unos días, pues ya un poquito, unos meses antes empiezo a buscar una oportunidad laboral diferente. Empiezo a entender el mercado de nuevo, de cómo están las opciones laborales y decido hacer como una pequeña que les voy a mostrar ahorita. Y esto que también va a afectar un poco el futuro de inteligencia de control. Porque he aprendido y me he dado cuenta de cosas importantes, de las cuales como proyecto, que es el Inge Control, pues sí lo tiene que tomar en consideración. Entonces, ¿cuáles son, si yo les contestara, cuáles son las habilidades más usadas para ingenieros de control en este año? Pues vean, en el Inge Control, o sea, hay habilidades técnicas que deben ser consideradas, ¿no? Hay unas que cubrimos ya y otras que tendríamos que ver cómo hacerla. Fíjense, modal de simulación con MATLAB Simulink, que es clave, no es una opción. Hay mucho trabajo para robótica y control de movimiento en entornos industriales. Esta es una opción, ¿no? Si ustedes hacen software, necesitan conocer ciertos lenguajes de programación. Los claves son Python, C++, C y quizás uno que se llama Rust, que últimamente hay mucho debate al respecto, pero que lo quiero incluir porque son para sistemas embebidos. ¿Ok? Todo esto para análisis de datos y control de sistemas embebidos. Otra opción es la visión artificial, ¿sí? Aplicada, no necesariamente robótica. Ahora,
De estas áreas, ahorita les voy a mostrar qué tipo de trabajos pueden elegir. Pero vean, esto lo puse con un color porque siento que se interconectan. Y va a haber trabajos que específicamente van a requerir que sepas algo de esto, o puede que no. O sea, por ejemplo, puede que haya áreas que no son necesariamente robótica, que requieren modelado, Simulink, Git, visión artificial o esto. O nada más esto, Git, lenguajes de programación, sistemas embebidos y modelado de simulación. Sí, es posible, pero hay más competencia entre más te encierres, ¿sí? O sea, entre más digas, yo nada más entiendo un modelo de simulación con MATLAB, es más difícil que encuentres algo a que si tú eres una persona que tiene un cierto grado de especialidad. Ahora, otra opción que he notado que existe mucho y que yo personalmente no tomé, pero ahí está, es la parte en la que haces control a nivel industrial, ¿verdad? O sea, redes, cadenas de producción, manufactura, etcétera. Entonces necesitas aquí PLCs, sistemas a escala y redes industriales. O sea, este es otro camino que podrán tomar. Yo espero que de alguna forma u otra, no gracias a mí, pero gracias a la búsqueda de personas con las habilidades suficientes, después incluso en el eje de control, hay algo sobre PLCs conectado más también al mundo de la automatización no industrial, o sea, la teoría. Pero bueno, o sea, ese es otro camino que podría tomar. Y en ese sentido, pues, de esto sí he notado que hay mucho trabajo a la vez. O sea, sí hay bastante espacio laboral, no solo en México, Estados Unidos, sino en Europa y en Inglaterra. Sí, o sea, hay reclutadores que ahorita he conocido que se dedican específicamente a buscar gente que sepa estas tres herramientas. Así se los pongo. Ahora, otros tipos de habilidades que sistemas embebidos está el Real-Time Operation Systems, o sea, algoritmos en tiempo real, tal como lo que yo hice de filtros de Kalman. E incluso en mi investigación me aparece que es importante que sepas, dependiendo de las aplicaciones de diseño eléctrico, electrónica, puede ser, o análisis con softwares de deformidades mecánicas, eléctricas, etc. Es decir, ANSYS, AutoCAD o SolidWorks, dependiendo, ¿no? Que es menor, pero sí he visto vacantes que dicen, quiero que sepas PLCs, pero que también sepas análisis eléctrico, diseño eléctrico, etc. Así lo pueden encontrar. Ahora, muy bien. ¿Cuáles son las herramientas que se me hacen como top 10? Que en lo que encuentro, esto es lo que aparece. O sea, sí, MATLAB, Simulink, LabVIEW. También he encontrado varias opciones LabVIEW, Python, C++. Y vean, o sea, número uno, parte del control industrial, pues es el manejo de ciertos softwares para programación de PLCs. Y estos son algunos puestos en los cuales pueden ustedes aspirar. O sea, si con todo lo que hemos aprendido, si quisieran encontrar un trabajo, pues pueden aplicar en algunos de estos, ¿no? De control de procesos, robótica mecatrónica, redes industriales, de proyectos de automatización, todo esto, ¿no? Y nada de esto, o sea, se los digo así, nada de esto requiere doctorado. Nada de esto de aquí requiere doctorado. También ingeniero de sistemas embebidos no requiere doctorado. Desarrollo de software embebido, igual. Ingeniero de sistemas es otro título que no agrega aquí. O sea, Systems Engineer, Simulation and Modeling Engineer, no necesariamente requieren doctorado. Puede que con la maestría sea una forma de validar que tiene cierto conocimiento, pero no requieren doctorado, ¿ok? O sea, eso tengo que dejarlo como súper claro, porque eso es importante. Ahora, y me van a preguntar, bueno, Adrián, o sea, tú como alguien que tiene doctorado, entonces, ¿qué show, no? O sea, ¿cuándo es útil el doctorado? Bueno, aquí se los muestro, ¿no? Me dicen que ustedes son un ingeniero de control, pero que tiene doctorado. O sea, ¿qué hacen? Bueno, aquí les hice un mapa en lo que comparo, fíjense, la flechita de aquí es inestabilidad, o sea, entre más a la derecha, más inestable es el tipo de trabajo,
Y entre más hacia arriba, más alto es el ingreso. ¿Ok? Así lo puse. Estas diapositivas, si quieres, se las comparto después por ahí, por el, este, el newsletter de Índice de Control que me están ayudando a hacer. Entonces, vean, piensa. Una opción obvia son las startups, así como el trabajo que me tocó desarrollar. Y como ingeniero de control, o sea, tú tienes las herramientas con doctorado. Cuando digo con doctorado es porque ya tienes ciertas habilidades que seguramente se especializan en un sector, que puede ser energía, biotecnología, robótica o simulación y herramientas científicas, ¿sí? O sea, puedes encontrar un nicho ahí. Incluso en México. Incluso en México hay startups como algunas que hacen análisis de mercados energéticos, hay otras que hacen drones, hay otras que hacen sistemas de electrónica de potencia. Me he enterado de varias y las hay, ¿no? Obviamente hay mayor ingreso, la estabilidad es obvia porque pues, es un trabajo que puede no durar porque todo depende de que también le vaya a la startup. Ahora, el puesto al cual ganarían lo máximo posible, y eso lo he notado al menos en el mercado de aquí de Reino Unido, es si son analistas cuantitativos. El problema para ser analista cuantitativo es que es complicado entrar, hay mucha competencia, pero los analistas cuantitativos trabajan más en el sector financiero, y eso no significa que las habilidades de ingeniero de control no apliquen, sino que de hecho aplican, y más si tú eres un ingeniero de control con interés matemático y físico, sí, o sea, más matemática y física, simulación, teoría, etcétera. Va a ser una persona que va a adquirir herramientas suficientes para hacer análisis cuantitativo a la par de lo que haría alguien que sabe solo física, alguien que sabe solo matemáticas, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque requieren matemáticas avanzadas. ¿Y qué es un analista cuantitativo exactamente? Pues alguien que trabaja seguramente con algo que se llama hedge fund, que trata de validar si ciertas ideas se van a vender o no, dónde invertir, bla, bla, bla. Entonces, hay sueldos que van desde los 100,000, se los pongo en libras, o sea, desde 100,000 libras anuales a 200,000, 250,000 libras anuales. ¿Sí? Ahora, ok, dices, bueno, eso está muy acá, ¿no? Pero también puede ser Model Engineer, Simulation Engineer, Systems Engineer, todas estas cosas, las opciones que les mostré antes, ¿no? O sea, ahí el ingreso puede ser bueno y la estabilidad, pues mejor, ¿no? Igual, estos dos están en el mismo rango, ¿no? Otra opción que no les mostré antes, pero es Scientific Software Engineer, o sea, tienes doctorado y pues requieres que alguien valide simulación, estimación compleja, o sea, alguien que requiera de conocer todo esto. Otra opción, pues sí, es la academia. Y en la academia, pues podrías irte al objetivo de conseguir ser profesor, que viene siendo profesor de tiempo completo en alguna universidad. Eso yo creo que sería algo con un ingreso comparado a lo industrial, más o menos, y con obviamente la mayor estabilidad posible. Porque lo común es que cuando ya llegas a este puesto es que es ya para casi de por vida. La otra opción es que seas lecturer, o sea, simplemente seas profesor a la clase. Y la peor opción, desde mi punto de vista, es que seas postdoc, pero pues a veces lo tienes que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es seguro, en lo que he visto, que tiene menor ingreso y la inestabilidad no es tan, o sea, la estabilidad no es tan buena, ¿no? O sea, así se los pongo. Entonces, ese es como un mapa de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que he compartido con otros compañeros, ¿no? Esto, por obvias razones, no lo comparto y no lo hago público en YouTube. Hay mucho, puede haber mucho revuelo con estas ideas que les estoy dando. Y si quieren, lo discutimos al final, no pasa nada. Entonces, eso era todo lo que les quería compartir. Ahora lo que sigue es abrir un poco de discusión. Pero para hacer eso y para respetar, pues, un poco su privacidad, voy a parar de grabar. Muchas gracias a los que vieron la grabación y cualquier cosa me pueden contactar. Vale.